Para finalizar con broche de oro, te vamos a estar mostrando la gama de los teléfonos celulares. Este módulo que fue pura capacitación, básicamente resumida de la mejor manera, vas a finalizarlo sabiendo las gamas de los teléfonos celulares y vas a estar 100% preparado para poder ponerte a desarmar equipos e identificar en distintas marcas y modelos sus componentes y empezar con las primeras reparaciones. Así que un esfuercito más, terminamos este video y ya empezamos con toda la parte práctica. Básicamente por la gama del teléfono celular vas a saber si tu teléfono va a ser bueno o no, pero esto va a estar correspondido 100% por el microprocesador, como estuvimos hablando en el video anterior. Ahora te voy a enseñar unos mitos, cuestiones que no hacen a la gama y que mucha gente piensa que sí. Uno de los mitos que voy a hablar va a ser acerca de los números de megapíxeles que tiene una cámara. Muchas veces se hace hincapié en ese marketing, mencionando que salió un teléfono nuevo con una cámara de 200 megapíxeles. Entonces, cuando nos quieren vender ese teléfono, nos dicen no, es una cámara muy grande y muy buena, es un teléfono de alta gama. Y esto es totalmente falso. No importa la cantidad de megapíxeles que tenga una cámara, ya que puede tener 500 megapíxeles. Los megapíxeles hacen a la resolución, al tamaño total que va a tener una fotografía. A lo que podríamos decir, si lo llevamos a imprimir, cuál va a ser el tamaño completo. Si es verdad que mientras más grande es el número, más amplia es la foto. Pero podés tener una cámara de muchos megapíxeles y sin embargo, las tonalidades pueden ser muy malas. Pueden ser fotos quemadas con brillo excedido, puede llegar a ser imágenes borrosas, colores pálidos, pueden ser una de las peores cámaras del mundo con un número grande. Entonces la cámara no te indica la gama y ni mucho menos el número de megapíxeles te va a decir si es gama alta o si es gama baja, ni siquiera te va a decir si es una buena cámara. Puede haber una cámara de 10 megapíxeles que sea una de las mejores y sea de gama alta. Con eso rompemos el mito de que dependiendo de megapíxel, la cámara va a ser buena o no. En definitiva, las cámaras son buenas por análisis que le hacen, como captación de luz, balance de blanco, velocidad de captura, apertura focal y un postprocesado que tiene por software a lo que va a ser la imagen final. El equipo tiene carcasa de plástico, no puede ser alta gama. Algunos dicen que tiene que tener un acabado de aluminio metálico para ser alta gama. Esto no es así, es falso. El equipo que ustedes compraron tiene 1 terabyte, tiene 500 GB interno. Es el teléfono con más almacenamiento en el mundo. Les pueden decir que tiene muchísimos GB para que guarden muchas cosas en la memoria interna. Pero esto no va a definir si es gama baja, gama media o alta. Es una afirmación muy alejada de la realidad. La pantalla del celular es 4K y tiene pantalla AMOLED. Si bien es una característica muy buena que suele estar acompañada en equipos que realmente son de gama alta, no significa que al tener esa característica lo convierta en gama alta. El teléfono que le ofrecieron, le dijeron que es gama alta porque es uno de los últimos modelos que largó la marca que ustedes vieron. Este salió recién, salió ayer. Es un equipo que salió ayer y es de alta gama. No importa cuándo el equipo haya salido, porque las marcas fabrican teléfonos de gama baja, gama media y gama alta. Puede ser un teléfono lindo con muchos megapíxeles que salió ayer y sin embargo puede ser un gama baja. Entonces, como les dije, la gama va a estar correspondiente a lo que viene a ser el procesador. Y vamos a poner de ejemplo a lo que viene a ser la marca Snapdragon, ya que este tiene un número al lado que es la serie, es el modelo de Snapdragon, y en base a eso los fabricantes se han dedicado a optar por uno u otro dependiendo de la gama del teléfono. Es considerado gama de entrada o baja a equipos que son de los más económicos. Pero atención, porque que sea de gama baja
o de entrada no significa que el equipo es malo, sino que puede llegar a tener un buen rendimiento y una cámara aceptable, pero fue especificado para un uso, podríamos decir, de un usuario promedio y que no le exija mucho. A veces pueden restar, por así decir, materiales, tal vez siendo totalmente plástico, una pantalla de menor calidad, pero puede llegar a ser buen equipo. El modelo de procesador de Snapdragon que considera que los teléfonos son de gama baja es 400 al 499. Snapdragon puede ser 410, 420, del 400 al 499 es un teléfono dedicado a la gama de entrada o baja. Gama media es la serie 600 al 699 de Snapdragon. Gama media alta es la serie 700. Mientras más alto el número, mejor es, ¿verdad? Gama media alta con certificación gamer, es decir, equipos que podés utilizarlo para jugar porque el procesador más el chip que tiene de video integrado es bueno. Es también un Snapdragon de serie 700, pero finaliza con una letra G. Gama alta en Snapdragon serie 800 al 899 y los nuevos Snapdragon actualmente 2022-2023 de generación 1 y generación 2. Serían los que le siguen al Snapdragon 888, por ejemplo, que fue uno de los últimos modelos. Tal vez la pregunta que te hagas es, ¿dónde me fijo qué modelo de procesador tiene el teléfono? Bueno, esto se busca en internet, se busca fácilmente en Google. Vamos a hacer un poco de zoom y acá podemos ver cómo podemos entrar directamente a la página de Google y colocar la marca y el modelo y característica al lado. Van a aparecer muchos links, podemos elegir Smart GSM, es uno que nos indica enseguida cuál es el modelo de procesador. Lo podemos ver bien detallado. El A52S 5G es un equipo que tiene un Snapdragon 778G. La G significaba que se podía jugar con este equipo. Y este procesador estaría enmarcado como un gama media alta, con certificación gamer. Muy buen procesador, por cierto. Si bien no es de gama alta total, el procesador es de media alta con certificación gamer. Significa que puede funcionar muy pero muy bien. Ahora la pregunta que tal vez pueda hacerte es, el teléfono que tengo yo no tiene Snapdragon, entonces ¿cómo voy a saber la marca? Podés hacer una comparación. Podés ir a internet, por ejemplo, vamos a hacer un simulacro. Tenemos este teléfono que es un Xiaomi Redmi Note 9. El procesador es MediaTek Helio G85. Es un MediaTek. ¿Qué gama pertenece? Bueno, vamos a escribir en Google la marca y el modelo de procesador, MediaTek Helio G85 versus un ejemplo de gama media, pusimos Snapdragon 660. Van a figurar muchos links donde van a hacer comparaciones con las características de cada uno y con puntajes finales. E inclusive con gráficos de barras. Así que, al ver esto, podemos ver, por ejemplo, en este, que nos da un punto. La idea es buscar un competidor de Snapdragon, si la marca es diferente, que sea lo más similar en puntos y asimismo en rendimiento. Por ejemplo, acá tenemos 67 puntos y 72 el Snapdragon 660. Están muy cerca, muy similares. Así que por lo tanto, el MediaTek Helio G85 es un gama media. Porque es casi igual, un 10-15% de acercamiento a lo que viene a ser el Snapdragon 660. Si lo hubiésemos comprobado o probado con un Snapdragon 888, tal vez el número acá no hubiese aparecido un 90 y acá un 50. Y eso significa que directamente no es de la misma gama porque hay mucha diferencia. Entonces vamos alternando y buscamos un gama media, un gama baja hasta que más o menos nos den los mismos puntos. Y ahí es donde sabemos la gama del equipo. Si bien es verdad que hay equipos actuales que pueden ser de gama baja,
no significa que van a tener más rendimiento. E inclusive pueden buscar teléfonos viejos, antiguos, como un Samsung S5, S6, que al googlearlo le va a dar que es un Snapdragon 800, 801. Entonces es un gama alta. Sin embargo, puede haber un teléfono que sea actual como el A52S y tenga mucho mejores características y sea menor gama. Y hasta funcione más rápido el de gama media alta que el de gama alta vieja. Eso sucede. Y es que es igual a lo que viene a ser, por ejemplo, las gamas en los vehículos. Si nosotros vemos que hay un BMW o un Porsche muy antiguo, supongamos del año 60, y lo vemos pasar por la calle, decimos, mirá, un auto de gama baja. No, sabemos que son autos dedicados a la gama alta. Con los teléfonos pasa lo mismo. Podemos ver un teléfono muy viejo que tal vez en su momento fue lanzado como tope de gama. Sin embargo, al día de hoy siguen siendo gama alta, pero al igual que el vehículo tiene restricciones en sus características. Por ejemplo, actualmente un vehículo puede tener butacas calefaccionadas, levanta vidrios eléctricos, ABS, un montón de cuestiones. Pero por esa faltante no vamos a decir que ese BMW o Porsche era gama baja. Tampoco vamos a decir que un Volkswagen Gol, por ejemplo, es gama alta porque tiene más características. Bueno, acá sucede lo mismo. Vamos a considerarlo 100% por las características y respetar su gama, siendo del año que sea. Espero que te haya gustado este módulo completo, donde estuvimos haciendo una especialización en telefonía móvil, para dedicarnos de lleno a partir del siguiente módulo a todas las reparaciones técnicas, donde tenemos directamente identificación de componentes, reemplazo de componentes. Luego va a haber un módulo de diagnóstico con herramientas específicas, fuente de laboratorio, multímetro, tester USB, Doflex-Tec, un montón de herramientas imprescindibles con todos los secretos, con análisis de consumo. Luego posteriormente van a tener un módulo dedicado a lo que viene a ser soldaduras y electrónica en sí, con una base electrónica como para que puedan tenerla y puedan trabajar. Con esta capacitación van a poder recibirse desde cero como profesionales y lo vamos a acompañar si ustedes se ponen en compromiso con nosotros. Continuamos con el siguiente módulo.